A pesar que El Salvador es un país de jóvenes con el 63.7% de la población menor de 30 años, según lo revela la última encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2012, un 80% de esos está poco o nada interesado en la política y solo un 10% participa en partidos políticos, según datos que arroja un reciente estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Teniendo en cuenta el descrédito que representa para muchos jóvenes el ejercicio de la política en este país, a través de la Asamblea Legislativa y los partidos políticos, cabe preguntarse por qué los jóvenes, siendo los protagonistas de esta historia, no participan. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Naturales, de un total de 80.000 jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones de febrero de 2014, hasta el momento solo 3.275 han tramitado su DUI para poder votar. No cabe duda que el papel de la juventud será determinante en el próximo evento electoral, sobre todo en un escenario competitivo en el cual se presentan propuestas electorales ambiciosas que requieren ser debidamente analizadas. Esta mañana queremos conocer la importancia de la participación política de los jóvenes, su rol como fiscalizadores electorales y lo que esperan de un próximo gobierno nacional. Para ello, conversamos con dos jóvenes líderes, Ricardo Avelar, director ejecutivo de la organización CREO, y Ramiro Navas, representante de la Comisión Política de la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador, CIPGES. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Hoy es viernes y queremos también finalizar la semana con un debate o también un intercambio entre jóvenes acerca de la necesidad de que los jóvenes participen y comiencen a fiscalizar también los procesos de campaña electoral. Queremos conocer qué hay de fondo detrás de las campañas electorales y ver qué propuestas también exigen hoy por hoy quienes son jóvenes líderes organizados también en sociedad civil. Esta mañana conversamos en nuestro set con Ricardo Avelar, él es director ejecutivo de la organización CREO, y también conversamos con Ramiro Navas, representante de la Comisión Política de la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador, CIPGES. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. Muchísimas gracias, Saúl. Buenos días, Ramiro. Saludos a toda la gente que está viendo TVX. Muchas gracias. Buenos días a todos y es un placer conversar acá. Perfecto. Ricardo, quiero hablar con vos en un inicio porque, bueno, CREO está ahora organizando esta iniciativa Promueve tu País, específicamente el seminario Evaluando Propuestas Electorales. Creo que es muy bueno el espacio para que comencemos a partir de las propuestas que se están discutiendo a través de CREO, generar este debate de esta mañana. Comentanos cómo viene este evento hacia el día de hoy. Bueno, te doy primero una breve introducción de qué es CREO. CREO es una organización formada por y hecha para jóvenes que busca formar, informar y motivar a los jóvenes salvadoreños. ¿Para qué? Para que puedan encabezar los cambios que necesita el país, para que puedan encabezar la crítica que se necesita en el país, la generación de propuestas. Y en este sentido, el Promueve tu País, que es un seminario que realizamos una vez al año, se trata de cuestionar las propuestas electorales. Estamos a menos de 7 meses del evento electoral y estamos llenos de propuestas, estamos llenos de promesas, estamos llenos de cancioncitas, de jingles, de todo, pero no hay propuestas de verdad. Nos han dicho qué, pero no nos han dicho cómo. Entonces, la idea del Promueve tu País era darles a los jóvenes todas las herramientas en una semana para poder hacer preguntas. Es el primer seminario en el que no pretendemos dar respuestas, sino que los jóvenes generen a sí mismos preguntas y que los que tengan que dar respuestas sean sus candidatos presidenciales. El día de ayer, tengo entendido, tuvieron a 3 candidatos. Sí, tuvimos a 3 candidatos presidenciales. En la mañana estuvo Tony Saca con nosotros, luego estuvo René Rodríguez Hurtado y en horas de la tarde estuvo Norman Quijano. Lastimosamente no pudimos platicar con el candidato del FMLN y también no pudimos platicar con el candidato de la Fraternidad Patriótica Salvadoreña, a quien estaremos invitando en un foro aparte, porque vale la pena conocer sus propuestas. Perfecto. Y ayer te surgió, digamos, o más bien comenzamos a contar un poco cómo viene la dinámica del seminario, porque tengo entendido que de fondo también está la idea de generarles insumos a los jóvenes para que puedan hacer un mejor papel fiscalizador de la campaña. Digamos, ¿qué tipo de elementos se les están brindando a los jóvenes? Bueno, el primer día se empezó con una especie de diagnóstico del país. Se trató de ver cómo estamos económicamente, cómo estamos políticamente y cómo estamos en el tema de Estado de Derecho. Luego se les habló un poco de populismo para que los jóvenes entiendan cosas básicas. Primero, que el populismo no tiene color, que el populismo puede agarrar cualquier bandera y que el populismo le habla al corazón y no a la razón. Y aunque suena bien, el populismo termina siendo peligroso para el ciudadano, para las finanzas públicas, para el Estado de Derecho.
Posteriormente les dimos ya, ahondamos por ejemplo en el tema económico, hablamos de pensiones, que es un tema básico para los jóvenes, hablamos de cómo estamos en los rankings, cómo El Salvador se ha ido deteriorando, hablamos de políticas sociales en las que hay que reconocer que ha habido avances, que ha habido cosas que en el que El Salvador pues puede estar mejorando, hablamos de educación, hablamos de salud. Y posteriormente, política ya, por ejemplo, hablamos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Todo esto orientado a que los jóvenes vean hacia futuro. No lo que ya pasó, sino lo que esperaríamos del siguiente presidente para que esta situación mejore. Y con estas herramientas ya llegar frente a los candidatos y no tenerles miedo. Y déjame decirte que fue muy, muy satisfactorio para nosotros ver a muchos jóvenes que probablemente nunca habían estado frente a un político, haciendo preguntas sin miedo, haciendo preguntas fuertes, poniéndolos casi contra las cuerdas y exigiendo saber de la persona que va a administrar sus impuestos. Excelente. Bueno, has dejado ahí algunos elementos para que podamos ir retomando a lo largo de la entrevista. Quizás conocer también de tu lado, Ramiro, porque vos desde tu rol en CIPGES has tenido un trabajo territorial importante y bueno, conocer quizás desde a nivel interior del país cómo se está discutiendo también el tema de la campaña electoral. ¿Se han dado algún tipo de iniciativas para discutir los espacios? Bueno, estamos ante una coyuntura electoral bastante innovadora, pues desde nuestros tiempos pues modernos no habíamos visto un panorama en el que estuvieran 3 candidatos con igual posibilidad de llegar a la presidencia de la República, de la mano con 3 fuerzas políticas que rompen con el esquema tradicional del partido de la derecha y el partido de la izquierda, ¿verdad? Ahora vemos 3 fuerzas políticas. Y otro ingrediente importante de esta campaña, de esta contienda electoral, es que el tema juventud empieza a tomar también una perspectiva diferente. Por lo general, se podría decir en las 2 campañas anteriores, la del 2004 y la del 2009, se empezó a mencionar que a las juventudes como sujetos de derechos y se empezó a ser un poco más constante en los discursos referidos a que se iba a hacer algo por la juventud. Sin embargo, en esta contienda se ha visto, tal vez por la influencia de las redes sociales, de los nuevos mecanismos de participación, se ha visto que se tiene un poco más de tendencia no solo a mencionar en los discursos, sino que a darle un papel un poco más protagónico a los jóvenes. Y lo importante quizás en esto es que los jóvenes están tomando y están empezando a incidir en esos espacios. Nosotros como CIPGES hemos tenido desde hace años, desde el 2008, hemos tenido bastante trabajo con organizaciones juveniles en todo el territorio nacional. Nosotros en el 2009 sentamos a las representaciones de las 2 fuerzas políticas de esa contienda, que era la campaña entre Rodrigo Ávila y Mauricio Funes, y se firmó un pacto por los derechos de la juventud. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar, luego de que obtiene la presidencia Mauricio Funes, se empieza a dar una especie de seguimiento a este pacto de juventud, se lanza la Política Nacional de Juventud, más adelante en la Asamblea Legislativa se aprueba la Ley General de Juventud. Entonces, son pequeñas conquistas que se han hecho de las organizaciones juveniles que vienen a incidir en este mapa que nosotros tenemos ahora. Algo que no se debe olvidar es que no podemos centrar nuestra visión de país solo al área metropolitana, solo a los cascos urbanos, como se conocen, pues. Porque mientras se habla de juventud acá, juventud que se organiza, que está en redes sociales, que invita a debates, que cuestiona, y que todo eso está excelentemente bien, es parte fundamental de nuestra democracia, pero también hay grandes sectores de juventud que cuando uno los menciona en los discursos, cuando uno dice los jóvenes, la nueva generación, no se sienten incluidos en esto. Hay un montón de jóvenes que están en el interior del país, que están en los diferentes departamentos, que como lo han indicado informes, como se ve en los medios de comunicación y a simple vista, no están interesados en incidir en la política. Y curioso porque sí se tiene una visión política, sí se tiene una opinión. Sí, nosotros hace poco estuvimos trabajando en un informe sobre políticas sectoriales de juventud en El Salvador y en la consulta a los jóvenes estaba incluido el componente político. Y salta a la vista que sí tienen una visión política, los jóvenes sí saben, los jóvenes del territorio, sea por tradición familiar, sea por lo que ven en los medios, sea por afinidad ideológica podría ser,
pero saben identificar cuál es el candidato o cuál es la fuerza política que más los atrae. Se ve mucho menos esto que se ve acá en el área metropolitana, de ese descontento hacia la clase política, que aquí se ha vuelto algo común. Todavía no se ve en el interior del país, pero no se debe subestimar a los jóvenes que están en el territorio porque no tengan una preferencia política, sino que se debe empezar a pensar por qué estos jóvenes no transforman esa preferencia y esa opinión política que ya tienen en una necesidad de hacer incidencia. Perfecto. Me llama la atención porque decís que a nivel del interior del país no se ha todavía reflejado por lo menos esa apatía frente a la clase política, ¿no? Pero, es decir, estamos hablando de dos agendas distintas. Estás planteando que los jóvenes al interior del país tendrían una agenda política diferente a la que establecen los jóvenes en el área metropolitana, por ejemplo. Naturalmente tendría que ser una agenda política distinta porque las condiciones sociales y políticas son distintas. La vida en los territorios depende mucho más del alcalde que del ministro, que del diputado. La visión de sentarse a hablar con un diputado, ahorita estoy hablando de jóvenes organizados. Para un joven organizado, acá en el área metropolitana, sentarse a hablar con un diputado es un logro de incidencia importante, pero es algo que está dentro de la agenda. La agenda en los territorios es incidir con el alcalde, es incidir con las organizaciones de los barrios, de los cantones, de las comunidades, es incidir con las iglesias, más que todo las ciudadanías locales, los que trabajan en los diferentes municipios, y articular redes entre jóvenes de diferentes departamentos, de diferentes municipios, del mismo departamento, etc. Entonces, en tanto que la agenda política de las mismas organizaciones es diferente, la dinámica de la construcción de una visión política también se vuelve diferente. Incluso fuerzas políticas que tienen gran trabajo territorial, sobre todo las dos más grandes, pues Arena y el FMLN, por lo general logran conquistar adeptos en jóvenes organizados que tienen las tendencias ideológicas afines. Esto genera que la polaridad que aquí ya se está rompiendo en el territorio del país como que sea un poquito más difícil romper esa cadena. Perfecto. Ricardo, es interesante lo que plantea Ramiro. Él tendrá este contacto mucho más cercano a nivel territorial. ¿Cómo estás viendo vos también el hecho de que exista una doble agenda, tanto de los jóvenes, tanto a nivel interno del país como a nivel del área metropolitana? ¿Crees que existe realmente esto? Creo que sí, creo que lo que menciona Ramiro es bien clave en cómo está conformado nuestro sistema político y el tipo de representatividad que vemos. Porque, como bien decías, Ramiro, en los municipios, en el interior del país, hay una relación directa, cercana con el alcalde, que al final es donde gravita todo el poder, mientras que, por ejemplo, aquí en San Salvador, incluso llegar a contactar al alcalde de San Salvador o al alcalde de Santa Tecla en la zona metropolitana es un logro, son municipios más grandes, la incidencia del ciudadano no es directa, y esto te deja incentivos perversos para cómo gobernás en el área metropolitana. En el área metropolitana se puede ser un poco más desapegado a la población porque no hay realmente la manifestación que ves, no tiene un resultado directo en los votos, no hay una, o por lo menos la pendiente no te refleja la misma relación que, por ejemplo, en un municipio donde muy probablemente el grupo organizado de jóvenes conoce al alcalde, donde el grupo organizado de jóvenes conoce a otros grupos organizados y le pueden poner en jaque todo un proyecto político a quien no cumpla. ¿Creen que el hecho de que exista a nivel municipal un lazo de confianza mucho más cercano entre gobernante y gobernado genera precisamente eso, el hecho de que no sientan tanta apatía hacia la clase política? ¿Creen que viene dado por esto el tema? Definitivamente. Lo que pasa cuando hay una cercanía así como la que tenemos en los municipios es que se rompe el concepto de ignorancia racional. Este concepto de yo decido ignorar algo porque no tengo costo del mismo. Es decir, yo uso mi razón para decir este tema lo bloqueo. ¿Qué es lo que nos pasa en el área metropolitana y qué es lo que nos pasa? Y antes también pasaba un poco en el resto del país, pero poco a poco se ha venido como generando esta conciencia. Pero es esto de que, ¿por qué yo me voy a interesar si el costo de interesarme es leer periódicos, leer blogs, estar pendiente, levantarme temprano a una manifestación, ver cómo incido, y el beneficio es casi nulo? Mientras que cuando tenemos cercanía, pues tenemos ahí, ya hay una forma de decirle al político, ok, te estamos viendo, te tenemos contra las cuerdas y tenés que respondernos. En el primer corte vamos a seguir hablando ya, metiéndonos de poquito a eso último que acabamos de mencionar. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente.
Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Ricardo Avelar, él es director ejecutivo de CREO, y con Ramiro Navas, representante de Comisión Política de la Coordinadora Intersectorial por Juventudes CIPGES. Esta mañana hablamos sobre campaña electoral, hablamos sobre participación política de los jóvenes y estábamos hablando un poco de esta diferencia de agendas, ¿no?, a nivel nacional, tanto territorial como metropolitana. Yo quiero conocer también qué esfuerzo viene realizando CREO en ese sentido, porque tengo entendido que organizan también a nivel territorial algún tipo de seminarios de ese tipo, ¿no? Coméntanos de eso un poco. Mira, por cuestiones presupuestarias, ¿no?, y que somos una organización pequeña, nosotros no podemos hacer actividades tan grandes en todo el país, y yo creo que tampoco, y si lo hiciéramos probablemente también sería muy limitado el esfuerzo, pues no conocemos completamente el territorio, entonces... Pero sí tratamos de tener 4, así como este evento Promueve tu País, que dura una semana, hacemos una adaptación pequeña de este evento que dura un día y lo llevamos a diferentes puntos del país. El año pasado estuvimos en 4 lugares, este año esperamos repetirlo y así eventualmente con más experiencia llevarlo a más lugares. Definitivamente nos sirve, por ejemplo, alianza con otras organizaciones. El año pasado estuvimos trabajando con el programa Supérate, estuvimos trabajando con los Megatec, estuvimos trabajando con Agape. Y básicamente llevar esto mismo, estas mismas visiones, pero adaptadas a un punto de vista más local. Y le comentaba a Ramiro en el corte que estamos tratando de aterrizarlo, de ver cómo este tema se puede traducir en, por ejemplo, lo que los jóvenes de Chalatenango necesitan o lo que los jóvenes de Chalatenango les inquieta. Y especialmente en el periodo preelectoral, periodo previo a unas elecciones presidenciales, es súper básico que jóvenes de todo el país hagan preguntas, porque el presidente no gobierna para San Salvador y no es justo ni es legítimo que el presidente en San Salvador y en el área metropolitana nos hable un poquito más de cosas profundas de Estado de Derecho, y cuando sale de San Salvador llegue solo a regalar, solo a decir cosas, como subestimando las relaciones políticas que, como ya dijo Ramiro, son complejas, son serias y no deberían tomarse a la ligera. Ricardo, en ese sentido, ¿cuál sería o cuáles vendrían a ser la agenda de temas que debería posicionarse en la campaña electoral dirigida a los jóvenes ahora? Teniendo en cuenta también el marco de ese seminario que ustedes han tenido, ¿qué cosas han arrojado para que comiencen a discutir los candidatos? Mira, por primera vez en uno de nuestros seminarios, nuestro objetivo no era dar respuestas. Nuestro objetivo y la labor que empieza CREO, y de hecho el lanzamiento de esa labor es hoy por la tarde, la labor de CREO en todas las elecciones va a ser hacer preguntas. Vamos a tratar de darle seguimiento a todas las preguntas que los jóvenes saquen el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a las promesas que dijeron los candidatos, porque propuestas aún no dijeron ninguna. Vamos a darle seguimiento a todas estas cosas básicamente para cambiar el esquema de incentivos, para que no sea solo el entrevistador de la mañana, el conductor del programa de radio y el periodista del periódico, valga la redundancia, el que le haga las preguntas, sino que sea la ciudadanía, que sea el ciudadano, y ese es parte del esfuerzo que trataremos de hacer también en el interior del país, que todo joven salvadoreño sienta el ánimo de cuestionar a su candidato y de decirle cómo pensás usar mis impuestos los próximos 5 años. Es decir, no hay una agenda de temas que sería transversal a esta serie de interrogantes, digamos. De momento, nuestra principal agenda es hacer las preguntas, hacer las interrogantes y ver cómo el político va a estar al servicio de la población y no viceversa. Ramiro, de tu parte sí me gustaría conocer si existe tal agenda, es decir, ahora la organización en CIPGES y otras organizaciones a nivel territorial han planteado que se deben de discutir determinados temas que están siendo dejados de lado en la campaña electoral hasta el momento. Bueno, creo que hay temas básicos que a la juventud nos interesa. Son lugares comunes, el tema del empleo, el tema de la seguridad, el tema de la educación, la salud integral. Creo que esos son ya como los cabos que ya vienen atados desde antes, pues. Pero también empieza a haber aquella exigencia mayor en los jóvenes y a nivel nacional, pues, a espacios de participación efectiva. Los jóvenes quieren espacios de participación efectiva, no solo de participación de venga, siéntese, hagamos un foro, lo vamos a escuchar y vamos a anotar los insumos en un papelógrafo, nos vamos a llevar los papelógrafos y desaparecieron, ¿verdad? Sino que incidencia efectiva. A mí me parece importante el trabajo que se está haciendo desde muchas organizaciones, en el gran abanico de organizaciones juveniles que hay ahora en El Salvador, por aprovechar esta coyuntura electoral del 2014 para crear un hambre de conocimiento, de reflexión política en los jóvenes, y eso está muy bien.
pero en lo personal pienso que tenemos que empezar a trascender, porque cuando uno está en el territorio comprende la dualidad que hay entre lo político y lo social de una manera diferente. Entonces los jóvenes naturalmente, automáticamente, siempre van a preferir la resolución de los problemas sociales. Cuando aquí en la capital, digamos en la zona metropolitana, se habla de Estado de Derecho, de institucionalidad, de transparencia, de sistema de libertades, que son cosas muy importantes, en el territorio se está hablando de poder sacar los estudios, se está hablando de prevenir el VIH, se está hablando de embarazos en adolescentes, se está hablando de que no puedo ir a la colonia donde vive mi mejor amigo porque ahí es de la pandilla contraria y me pueden hacer algo. Entonces, para construir una agenda política de juventud de cara al 2014, tendría que empezar a forjarse una conciencia de crear una agenda política generacional, que nuestra generación de jóvenes cree una agenda política que vaya inmiscuida a todos los asuntos propiamente políticos y todas las exigencias sociales, no para elegir a un candidato presidencial, sino para definir un rumbo de país en conjunto, porque quienes ahora ejecutan, administran el Estado, administran la sociedad, son quienes a la larga nos van a terminar dejando el paquete amarrado para que nosotros juguemos con él. Y si en este momento nosotros no definimos una agenda de nación, una agenda de nuestra generación, nos va a ser bien difícil elegir un presidente, elegir nuestros diputados, elegir nuestros alcaldes y sobre todo incidir efectivamente en la política. Algo interesante porque mencionas, bueno, digamos, el establecimiento de dos agendas. Hablas de un establecimiento de una agenda de carácter político, institucional si se quiere, y una agenda más de carácter social. ¿Vos crees que de fondo se está dejando de lado en la discusión que se tiene en el país el contenido de lo que debería ser la campaña? Es decir, cuando vos hablas, hay temas como el VIH, el embarazo adolescente, que son temas que están afectando a los jóvenes. ¿Crees que se está dejando desplazado el contenido de esto por darle prioridad a una agenda de carácter más institucional cuando hablamos de transparencia y otros temas? Primero que nada, Saúl, yo no lo vería tal vez como una doble agenda. Me parece que no hay una agenda social. Y insisto, lo político es fundamental. El Estado debe ser transparente. El Estado debe funcionar sus pesos y contrapesos porque así funciona la democracia en la que nosotros vivimos, pues. Pero no se está abordando lo social. Lo social no me refiero a lo macro social, a las políticas sociales que también son importantes, pero a la realidad social de nuestros jóvenes y nuestra población en general. En los debates, por ejemplo, en redes sociales, se ve absolutamente todas estas temáticas institucionales, pero no se ve tanto la pobreza, no se ve tanto la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, no se ve tanto la educación. Lo idóneo sería forjar en el ciudadano, y sobre todo en el ciudadano joven, esta visión de que lo social es la base de lo político, y lo político debe ser la directriz de lo social. Entonces, lograr ese clic, no para hacer una doble agenda, sino para que la agenda social lleve un rumbo político y que el quehacer político nunca esté desconectado de la necesidad social de nuestros jóvenes y nuestra población. Perfecto. Ricardo, me gustaría conocer tu opinión sobre eso, porque ha sido claro, Ramiro, al decir deberíamos comenzar a pensar lo social como la base de lo político, y en ese sentido también entiendo comenzar a construir una agenda que debería venir desde la juventud. ¿Cómo ves vos esa propuesta? Yo creo que son temas que están muy interrelacionados, no te sabría decir cuál debería ir antes que el otro, cuál debería ser origen del otro. Lo que sí te puedo decir a raíz de esto es, me gusta que estemos tomando más conciencia los jóvenes, que nos estemos volviendo ya dueños de la agenda política, o que por lo menos empecemos a pensar en serlo, porque ¿qué pasa? Cada 5 años elegimos un presidente para ver qué hace. O sea, lo estamos eligiendo para ver qué rumbo toma, ojalá que sea el que propuso, ojalá que sea bueno, pero no se nos ocurre pensar que el país debería funcionar como... El presidente es un gerente, al final, el presidente es quien se encarga de liderar la ejecución de políticas públicas, quien se encarga de liderar la ejecución o de liderar el comportamiento de un gobierno, y para eso hace uso de leyes, y para eso hace uso de administración de justicia. El presidente no es un mago, el presidente no es un monarca, no es un guía mesiánico que dice al país, ok, hoy nos vamos para este lado,
Se supone que la población, que es quien demanda las políticas públicas, debería sentar la agenda para que quien gane llegue y diga, ok, estos son mis matices, si les parece, ustedes me dan el voto y luego yo avanzo en esa agenda con mis matices. Ahora, ¿qué falta en eso? Falta la población, falta la sociedad civil. O sea, cuando yo veo una campaña tan pobre, cuando yo veo que no hay nada de propuestas, yo asumo que la culpa es 25% del político y 75% nuestra. Hemos estado esperando que de los políticos y del mensaje y del meeting vengan las grandes soluciones del país, y si eso esperamos, nos podemos sentar cómodamente a esperar porque no va a pasar. O sea, mientras nosotros nos involucremos, y es importante, por ejemplo, la labor que hace Ramiro en el territorio de recoger insumos, que es más complicado que hacerlo en la capital, que hacerlo en la capital es, hasta cierto punto sale un poco más sencillo, recoger todas las inquietudes políticas para empezar a decir, ok, los jóvenes vamos a empezar a pedir. Ya vimos que no se nos está dando, vamos a empezar no solo a pedir, sino a exigir. Esto cambia el sistema de incentivos. ¿Por qué? Porque el ciudadano que solo espera cae en la ignorancia racional, como decíamos antes. Se siente a esperar y dice, bueno, ok, si vienen las buenas políticas, qué bueno, si no, igual sigo en mi día a día. Pero el ciudadano que dice que yo voy a construir esto, dice, esto me importa, esto me atañe directamente y por tanto yo salgo y lo construyo con mis manos, y luego el político no le va a quedar otra que subirse a las exigencias que tiene la población. Esto realmente es no solo una democracia, sino es una república. El poder sale del pueblo, el poder le llega al político que tiene límites de hacer únicamente para lo que está facultado a hacer y a raíz de lo que la gente le ha exigido. Y ahí es donde deberíamos avanzar, no esperar que de aquí a febrero nos sigan diciendo por dónde nos van a llevar y que en lugar de preguntas a los políticos les estamos dando aplausos. Esto es gravísimo. Excelente. Has dicho algo importante antes de finalizar tu intervención, cuando mencionabas que había que comenzar a pensar también el tema social. Ya también de alguna manera Ricardo lo retoma. Y también has dicho en el primer bloque que se les dio insumos a los jóvenes para que pudieran diferenciar en cuanto se hace populismo y se hace una campaña. Quiero que hablemos de eso, es decir, de fondo se ha señalado también que cuando se hace política social, en muchos casos se cae a poder hacer populismo. Quizás vamos a entrar en ese debate al volver de la pausa para que podamos dar en conocer su opinión cada uno de ustedes. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos y hacemos un análisis sobre las campañas electorales y la participación de juventud en política. Hablamos esta mañana con Ricardo Avelar, director de la organización CREO, y con Ramiro Navas, quien es representante de CIPGES El Salvador. Quiero que comencemos a hablar también de esta discusión que se plantea entre hacer política social y también denominarlo en algunas ocasiones como populismo, porque quizás es necesario comenzar a entrar en esa discusión y que los jóvenes puedan entender claro los términos cuando nos referimos a cada una de las cosas. ¿Política social es hacer populismo, crees vos, Ramiro? En un esquema político como el salvadoreño, en el que la campaña electoral es más como un marketing, es una gran compraventa de votos y promesas, me parece que hasta es necesaria cierta dosis de populismo para que un candidato se pueda posicionar. Otra gran distinción de esta contienda electoral es que cada candidato representa el proyecto histórico de su fuerza política. Con proyecto histórico incluso Antonio Saca, que representa una fuerza política que por primera vez va a participar, pero se entiende el programa de ese movimiento de unidad y que Antonio Saca lo personifica bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ciudadano sabe qué ha sido Arena estos últimos 30 años, el ciudadano sabe qué ha sido el FMLN estos últimos 30 años. Entonces, se sabe distinguir el programa del partido, los planteamientos del partido y el discurso del candidato. Y si te pones a estudiar, bueno, Arena todo este tiempo ha venido promoviendo esto y esto y esto, el FMLN todo este tiempo ha venido promoviendo esto y esto y esto, y escuchas al candidato, te das cuenta de que hay muchas cuestiones en las que no coinciden. Entonces, el ciudadano atrás de la pantalla del televisor, porque ahora no han pasado todavía lo de los meetings, ¿verdad? Pero por lo general es meeting, propaganda televisiva, pinta y pega. Ahorita que estamos en la etapa de los spots, ahorita el ciudadano detrás de la pantalla, puchica, qué bonito habla, y qué bonito lo que promete, ahí tiene razón en eso. Entonces, pero nadie se ha sentado a cuestionarse, y por eso a mí me admira bastante
una de las palabras que abordó, creo, en su evento, que es lo del voto pensado. Entonces, estamos haciendo voto pensado. Nos ponemos a pensar ahorita, sí, ahorita el señor candidato presidencial dice esto en el spot, pero a la hora de sentarse, el 1 de junio del 2014, en la silla, va a tirar una directriz para que sea como su discurso o como su programa político. Entonces, hasta en eso entra ese disfrazar, y hay que pensarlo también si es correcto que disfracen su proyecto histórico o que abandonen su proyecto histórico, porque también si se han construido bases alrededor de un proyecto histórico y resulta que por discurso lo cambian, ¿verdad? También a lo que quiero llegar es a la transparencia del discurso del candidato y su coherencia con la forma en la que va a gobernar. Entonces, no necesariamente tocar lo social en un discurso político es populismo. Creo que el populismo no lo determina si hablo de lo social, si le ofrezco a la gente, porque el candidato tiene que ofrecerle a la gente, pues, sino que está en la coherencia, en la concordancia entre mi discurso y mi práctica como funcionario. Otro punto importante es que los 3 candidatos presidenciales con mayores posibilidades para llegar a la presidencia ya han estado o están ejerciendo cargos públicos, ya pueden actuar ya pueden hablar con sus actos y con sus obras. Entonces, no por mencionar programas sociales, no por ofrecerle a la gente que va a tener más empleo y más seguridad, se está cayendo per se en populismo. El tema es el abordaje que se le dé a esas temáticas sociales, porque hasta en lo político se puede hacer populismo, en los temas propiamente políticos. Pueden ofrecernos un gran sistema de derecho en que los poderes del Estado funcionen, pero si el voto de la gente no es pensado, no es reflexionado, entonces el populismo lo está fomentando el mismo votante. Excelente. Ricardo, me gustaría saber también qué insumos está generando, creo, para poder hacer esta diferencia, porque si bien no podemos entender, como dice Ramiro, que todo lo social tendría que ser entendido como populismo, sí es un gran instrumento a través del cual un candidato puede hacer una campaña muy ambiciosa sin tener un asidero operativo claro, cómo va a ejercerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frontera entre hacer política social y hacer esas promesas y caer al populismo? Mira, nosotros tratamos de explicarles a los jóvenes, de hecho fue el primer día, les dimos una ponencia del populismo en la que dábamos algunos síntomas. ¿Por qué dábamos estos síntomas? Para que los jóvenes puedan ver. Y la idea era que agarraran esa guía y el día de ayer que llegaron los candidatos y desfilaron frente a ellos, ellos pudieran decir, ok, cumplió este y este punto. Populista. Esta guía básicamente tenía varios puntos. Primero, el dinero no importa. Para el populista hay un desapego con pensar de dónde salen los recursos. Segundo, el ustedes y nosotros. El populista habla en términos de blanco-negro, porque le habla al corazón y no hay una forma más efectiva de hablarle al corazón de alguien que rivalizarlo con alguien más. Entonces el populista logra muy fácilmente ganarse con esta retórica de rivalidad. Tercero, lo que nosotros denominamos la primera personitis. El populista es un yo, o sea, yo voy a hacer, yo voy a construir esto, yo voy a hacer que El Salvador vaya a los Juegos Panamericanos, yo voy a hacer que las escuelas mejoren, no hay instituciones que valgan. Es la personalización misma. Es la personalización de la política lo que está pasando. Ahora, otra cosa que les explicamos a los jóvenes es, y me gustó mucho lo que mencionaba Ramiro sobre la coherencia, es que en El Salvador la polarización en la sociedad civil existe. Pero la polarización en los políticos es un mito. Es algo que nos han venido vendiendo, pero es una fantasía. Nuestros políticos, lo que sea que maximice votos, esté o no esté de acuerdo con el programa, con todo lo programático de su partido, se hace. Entonces, por ejemplo, el día de ayer cuestionábamos a Norman Quijano. Le dijimos, ok, usted está hablando de medicamentos, pero, por ejemplo, su partido, en cuyo programa se habla de las libertades económicas, ha votado por un control de precios en el tema de medicamentos. Independientemente de hacia dónde vaya esta ley de medicamentos, hay una clara contradicción entre lo que dice el partido y lo que el político está haciendo y lo que los políticos están ejecutando. Si nosotros nos vamos con todos los partidos, vamos a encontrar esa especie de línea gris entre lo que el partido dice que hace, por lo cual hay un afiliado que llega esperando ciertas cosas, y lo que el político realmente negocia en la mesa, en las comisiones y todo. Pero una vez más, esto no es culpa del político, es
culpa nuestra. Entonces, ¿cuál debería ser el componente social? Como decía Ramiro, no toda política social es populista, pero ¿qué debería ser una política social del Estado? Primero, debería ser focalizada en la gente que más lo necesita. Si no se focaliza en la gente que más lo necesita, es muy probable que los recursos se desvíen a quienes no lo necesitan tanto y por cuestiones logísticas, políticas o lo que sea, los que más lo necesitan nunca lo van a recibir. Segundo, el propósito de ayudar al que más lo necesita no es ayudarle toda la vida, sino es darle las condiciones básicas para que luego él pueda empezar o ella pueda empezar a proveerse su propio camino y luego poder trasladar esta ayuda a alguien más que igual lo esté necesitando, pero el propósito es como ir graduando gente, por así ponerlo, pues es ir sacando gente de estas situaciones tan apremiantes de necesidad para que el Estado siga pudiendo tener un uso racional de estos fondos, de estas ayudas, de estos programas sociales, pero que más gente se esté incorporando al aparato productivo. ¿Cuándo se vuelve populista? Cuando el político mira en la persona que está viviendo en situación de pobreza una oportunidad de hablarle a la emoción, entonces le interesa que se mantenga pobre siempre, porque le genera dependencia el darle un paquete cada cierto tiempo y esta persona dice, ok, el político me está resolviendo mi vida, pero realmente le está resolviendo el día a día. ¿Qué pasa si mañana esta persona le dice abiertamente, no me gustó lo que hizo el político? El político le dice, ok, no te doy tu paquete esta vez. Entonces, esta dependencia que se está generando es porque no hemos entendido que los programas sociales no son infinitos, porque los recursos no son infinitos y porque el objetivo es que la gente subsista por sí misma y no que siempre tenga estas muletitas que el Estado le está poniendo. Porque al final va a haber gente que va a necesitar las muletas después y si uno las está usando, no se las puede pasar a otro. Y eventualmente se acaba la producción de estas ayudas. De fondo estamos hablando que se está instrumentalizando políticamente la pobreza en ese país para hacer campaña electoral. No solo la pobreza, no solo la pobreza, sino el estado de vulnerabilidad de la gente. Lo que decía al principio es este mercado de las promesas y los votos, pues. Quizás la acotación más importante con respecto a eso es que la misma gente no ha hecho sentir que su vulnerabilidad, tal vez económica, su vulnerabilidad social, no significa ignorancia. Porque lo gracioso es, por ejemplo, uno llega al mercado de su municipio de residencia y uno escucha a las señoras del mercado platicando, ya viste el último spot que salen diciendo eso. No, eso no puede ser, a mí no me parece. Incluso se ve gente cuestionando sus propios candidatos. Entonces, y eso es positivo, eso es un gran avance en nuestra democracia, que muy lentamente, pero se van superando los dogmas de que mi partido, lo que mi partido dice, eso tiene que ser así, pues. Entonces, creo que la gente tiene que empezar a ponerle los pies en la tierra a los candidatos, a hacerle ver que su estado de pobreza, su estado de vulnerabilidad, no tiene que ser para ponerse el ticket con el signo del dólar, vea, de que o el signo de la urna, pues, de que es mercancía. ¿Eso cómo se logra, Ramiro? En nuestra experiencia como organizaciones territoriales, creo que la clave, y la historia nos lo enseña, es la organización. La organización consciente, la organización crítica y reflexiva, propositiva, y la búsqueda de mecanismos de incidencia que sean más inclusivos. Aquí hay otra dualidad que quisiera distinguir, y es que, por ejemplo, volviendo al tema propiamente de jóvenes, se habla de juventudes organizadas, tanto en el área metropolitana, a nivel territorial, pero la gran mayoría de los jóvenes no están organizados y tal vez no les interesa organizarse. ¿Por qué no les interesa organizarse? Se puede hacer múltiples estudios, reflexiones, críticas sobre por qué no les interesa organizarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la gente no está organizada, tiene su opinión, tiene su valoración, su crítica, pero ¿cómo la hace efectiva? ¿Cómo va una persona ante el actor político y le determina a través de su pensamiento, de su razonamiento, esto está bien, esto está mal? No se puede, se tiene que organizar. Y la mejor forma de organizar es sobre la base de intereses comunes, intereses que de verdad sean compartidos por quien se quiere organizar. ¿Por qué en el territorio no hay tantas organizaciones que hablen de Estado de Derecho?
pero hay múltiples organizaciones deportivas, culturales, turísticas, de prevención de la violencia, porque esos son los intereses que preponderan en el territorio nacional. Entonces, incluso la organización en iglesias, la organización dentro de los centros escolares, de los institutos, la organización en los mismos partidos políticos, porque esa es otra cosa importante. El descontento hacia la clase política es una cosa que tiene que reflexionarse bien, porque hay muchas organizaciones juveniles que están difundiendo, que están promoviendo el descontento hacia la política. Pero la política es una realidad muy compleja que la determinan los políticos y los ciudadanos. En vez de estar criticando frontalmente la política, hay que crear en el ciudadano la conciencia de organizarse y de transformar la política y desde la política transformar la sociedad. Perfecto. Es importante eso último que mencionas porque ya nos permite también comenzar a hablar de cuál es la motivación de los jóvenes para poder organizarse políticamente. Lo decíamos, bueno, hay un estudio de Flaxo que habla que solo el 80% de la juventud, bueno, más o menos el 80% de la juventud no está interesada en participar o ve muy bien la política y solo el 10% de ella participa en un partido político, que vendrían a ser los instrumentos de carácter institucional para poder participar en la toma de decisiones, por lo menos así está diseñado el sistema. Quiero preguntarte eso, Ricardo, a raíz de lo que decía Ramiro. Él decía, bueno, en algún momento tendríamos que comenzar a pensar también cómo se organizan algunas agendas. Vos has dicho que a nivel territorial es lo social lo que está predominando. Finalmente, ¿vos crees que podría llegar a un consenso en el cual la juventud logra combinar tanto la agenda institucional y la agenda social de la política? Mira, a mí me gustaría que hubiera diálogo, a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, un diálogo sincero, debates entre la juventud. Nos hemos pasado meses peleando porque haya debate político y afuera de los políticos no nos podemos sentar a debatir. Entonces hay como una dicotomía, una disonancia entre nosotros le pedimos al político esto, pero nosotros no lo hacemos. Personalmente creo que alcanzar consensos es casi imposible. O sea, bien difícil y lo hablamos al principio. Entre la agenda que hay en el territorio, la agenda que hay en la capital, incluso en el territorio, me imagino, hay un abanico de opiniones en el área metropolitana, hay otro abanico de organizaciones. Encontrar consensos no es fácil, probablemente no es realizable. Lo que sí es realizable es encontrar espacios de diálogo intelectualmente honesto. ¿De fondo vos crees que no es posible entonces realizar una agenda común entre la juventud a nivel nacional de temas? Yo creo que si lograras establecer una agenda común serían puntos bien generales y bien macro, pero son puntos válidos. Por ejemplo, que se tome en serio a los jóvenes, que el político, o sea, desde la perspectiva de Creo, por ejemplo, nosotros no le pedimos al político que le dé personalmente trabajo a un joven, que el político se tome como misión que el joven tenga trabajo. Lo que le pedimos es que deje las condiciones para que alguien más le dé trabajo al joven. Entonces nosotros no le pedimos al político que le resuelva la vida, le pedimos que se lo tome en serio y que no lo bloquee. Que en muchos casos la política, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay transparencia, cuando las políticas sociales son mal usadas, el Estado, en lugar de ser un aliado del individuo, se vuelve un obstáculo. Entonces, es probable que haya organizaciones que piensen diferente a nosotros. Ahora, no nos vamos a dejar de hablar solo porque pensamos diferentes. O sea, probablemente el consenso no lo encontremos, pero podemos encontrar diálogos sanos, diálogos honestos, en el que damos, ok, aquí están mis premisas, aquí están las tuyas, dialoguemos. Una agenda de mínimos. Exacto, una agenda de mínimos. Esto es realizable, es factible y es necesario empezar a hacerlo. Pensar en un consenso al final, lastimosamente en países como el nuestro, termina siendo quien logró movilizar más, es quien se lleva, como en Estados Unidos, que tienen esto, que el ganador se lleva todo. Eso podría llegar a pasar y es un riesgo. Pero si dejamos mínimos, y entre esos que esté el respeto al joven, que se le tome en serio, que no se abuse de los fondos públicos, porque al final somos nosotros los más afectados. Somos los que más tiempo vamos a vivir en un país quebrado, en un país donde no va a haber para pagar pensiones, en un país donde ya nuestros nietos tienen que pagar parte de la deuda. Entonces hay un montón de puntos en los cuales, si no nos vamos a poner de acuerdo en una agenda, y yo sí lo veo un poco irrealizable, nos vamos a poner de acuerdo en decir, ok, estas van a ser las bases, nosotros podemos hablar, vos, joven que no pensás como yo, no sos mi enemigo, no vamos a repetir esos errores, sos mi amigo, te tomo en serio, te respeto, por si llegamos a tener un diálogo intelectualmente honesto es para construir
y no para destruirnos. ¿No creen que estamos ya un poco tarde para comenzar, o por lo menos el tiempo se nos viene encima para comenzar a homologar de alguna manera algunas agendas, a establecer agenda de mínimos y plantearla para la elección del 2014? ¿No creen que deberíamos de comenzar ya a impulsar esto como jóvenes? Quizás para lograr, yo también coincido con Ricardo en que es difícil lograr un consenso tan amplio, pero nuestra generación tiene que romper los paradigmas. ¿Qué pasa si vengo yo en este momento y digo, bueno, Ricardo trabaja con Creo y ellos han estado trabajando aquí en la zona metropolitana y yo tengo trabajo territorial, entonces él no es como yo y aquí nos dividimos? Entonces, ¿qué pasa? Estamos repitiendo el patrón histórico que ha venido en El Salvador y quizás en América Latina y en el mundo, pues, de que somos diferentes, entonces vámonos. Creo que se debe buscar, tal vez no llegar a un consenso de sentarse y decir, va, todos juntos vamos a definir una agenda común. Para eso estamos tarde si queremos llegar al 2014, pero estamos a tiempo si queremos llegar a la historia del país, pues. Para una contienda electoral estamos tarde para eso, pero ahorita estamos a tiempo. Si lo que se quiere es incidir como juventud, si se quiere hacer pesar ese casi 60% de población joven que según el informe de Flaxo está en El Salvador, tenemos que empezar a coordinar esfuerzos. Si yo, al municipio en el que yo vivo, pudiera llevar el mensaje de que debe haber transparencia, de que el Estado está ordenado de forma que haya pesos y contrapesos que garanticen la democracia y el funcionamiento de la República. Y a la vez, si los jóvenes que están organizados acá en el área metropolitana, ese gran poder que se tiene en las redes sociales, que eso no se tenía, hay organizaciones que son 4 o 5 personas que tienen una gran capacidad en las redes sociales y que saben posicionar temas en la agenda pública, y eso es importante. Entonces, si en esta agenda pública se pudiera posicionar temas que están en el territorio y a cambio los jóvenes que están en el territorio se empezaran a adentrar un poco más en los temas que se manejan en la agenda pública actualmente, ya lograríamos un gran paso en la coordinación de una visión común generacional en este país. Perfecto. Yo tengo que ir ya llegando a la conclusión de la entrevista. Hemos dicho la importancia también de jugar un rol fiscalizador de la campaña electoral, pero tenemos un contexto en el cual de 80,000 jóvenes que cumplirán 18 años, es decir, que están habilitados para votar, antes de febrero de 2014, solo 3,275 han solicitado su DUI. Es decir, de fondo también, bueno, es importante fiscalizar, pero ¿cómo motivamos para que esta cantidad de jóvenes se sume a esta lógica, a esta dinámica de la juventud de tener un control sobre la campaña electoral? ¿Usted cree que solo con organización, con motivar la organización de los jóvenes, es suficiente incentivo para que se involucren en la política esos jóvenes? Es bien complicado lograr esto, porque por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, yo no culpo al joven que no saca su DUI, por ejemplo. Yo no diría, este joven está actuando mal. Porque, por ejemplo, él ve, o sea, ¿cuál es el incentivo que se le está diciendo? Aparte de la campaña de que no te cierren puertas por no tener el DUI, o sea, el punto es votar. Pero yo no veo, por ejemplo, la motivación. Si yo tuviera 17 años, la política no me importa, y veo los shows absurdos que hacen los políticos cuando se pasan peleando y ofreciendo cosas que parece, no sé, Superman o un Miss Universo político. Cuando yo veo que eso pasa, ¿qué motivación me da a mí de votar? Entonces se pierde como un poco la legitimidad del proceso electoral cuando vemos que es un chiste, que en lugar de estar oyendo propuestas de verdad, de todos lados estamos escuchando esta construcción de fantasías. Entonces yo no culpo al joven que no saca su DUI. ¿Cómo se le motiva? Haciendo cosas como la que está haciendo Ramiro, como la que estamos haciendo en Creo, como la que están haciendo otras organizaciones, en cambiar los incentivos. En decirle, el cambio no viene del que te está proponiendo cosas. Saca tu DUI, si querés, votá, elegí al que más te parezca, pero no basta con eso. O sea, cuando elegiste, ahí empieza la fiscalización. O sea, la fiscalización empieza, o sea, no termina el 2 de febrero. El 2 de febrero empezamos más fuerte. Entonces, ¿cómo le decís a este joven que no está interesado en participar que se interese? Primero, ¿por qué no participa? No participa porque en los políticos él no ve respuestas, o ella no ve respuestas. ¿Cómo las va a empezar a ver? Cuando las exija. Entonces, yo más que decirle a un joven, anda a votar, le diría, joven, empieza a cuestionar. Cuestiona. Cuando veas un debate, una discusión intelectualmente honesta, cuando veas que el político te toma en serio, ok, dale tu voto de confianza. Pero antes de dar un voto de confianza a cualquier persona,
cuestionar, porque aquí pasa al revés. Aquí la gente dice, este es del color que me han enseñado que es bueno, entonces yo le doy mi voto de confianza ciegamente y ahí después veo si alguien lo cuestiona. Entonces yo no culparía al joven que no saca su documento, no culparía al joven que no vota o al joven que vota nulo, en blanco, lo que sea, porque no le están dando incentivos. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Del lado de la demanda de políticas, del lado de las organizaciones. Nosotros tenemos que cambiar estos incentivos y no solo con decir anda a la urna y ve qué haces, sino decirle, ok, hacer todas las preguntas porque lo que viene, si no te involucras, es gravísimo. Se los preguntaba porque, bueno, de fondo también está el hecho de que está bien que fiscalices, pero en definitiva la decisión política se toma a través de las urnas. Hoy hasta el momento es así. Es decir, hasta que no cambie ese esquema tendrá que ser de esa forma. En ese sentido, ¿creen que es necesario también el incentivo de ese voto, de esa incorporación de esa cantidad de jóvenes que han sacado su DUI para que voten en las próximas elecciones? Pues sí, o sea, es importante recalcarles la importancia de votar, pero una vez más, no hay que casarse con la idea de votar y ya estuvo. Entonces, a mí me preocupa que creamos en El Salvador, y probablemente la práctica nos lleva a creerlo, que ahí se termina la participación política. O sea, la participación política, el 10% debería ser el voto y el 90% debería ser lo que construimos, ya sea de manera individual u organizada, pero lo que estamos construyendo para exigir mejores escenarios. Perfecto. Respecto a la participación en partidos políticos, ¿ven ustedes la necesidad de que los jóvenes comiencen a involucrarse en los partidos políticos actuales para transformar esas estructuras? ¿O creen en la necesidad de construir nuevos institutos partidarios para poder incidir desde ese lado y transformarlo? Bueno, yo diría sobre si hay que meterse en los que ya están o crear nuevos. La participación política no se reduce a los partidos políticos, pero los partidos políticos constitucionalmente son por lo menos el más fuerte o la más importante de las representaciones de incidencia política directa en el Estado. Entonces, no vale la pena sentarse en un sillón a criticar que el partido tal tiene esto, que el partido tal tiene esto, si a la larga son las únicas fuerzas políticas capaces de, por lo menos con la capacidad institucional de hacer cambios reales. Debe haber un involucramiento de los jóvenes en las instituciones políticas y sobre todo en los partidos políticos. Está de más decir que no se abren los espacios suficientes, que a veces el mecanismo para escalar o para que mi voz sea escuchada dentro de mi partido es difícil, que a veces es más fácil estar afuera del partido porque puedo decir lo que quiero, porque si entro del partido me cae la disciplina, entonces hay cosas que no puedo decir. Eso es cierto y hay que decirlo así. Y hay que ser realistas y transformar esas estructuras desde dentro también es algo difícil si no se cuenta la organización necesaria. Pero a la vez, para mí que esa sería una buena forma de aprovechar esta contienda electoral. Ahorita, por lo menos, Arena y el FMLN han lanzado sus procesos de consulta. El FMLN tiene diálogo de país, Arena tiene mi plan país, creo que se llama, que son procesos que tal parece que son inclusivos, pues. Entonces creo que estos son espacios importantes para que los jóvenes empiecen a penetrarse con la agenda partidaria. O sea, si usted es un joven que coincide con el FMLN y llegó el diálogo de país a su municipio, vaya, siéntese y ve ahí cómo puede dialogar. Y caso similar en Arena, si mi plan país llega a su municipio, vaya, siéntese, vea cómo incide, vea cómo están las cosas y desde ahí se puede ir metiendo. Esa sería una gran ganancia que nosotros podríamos ver como jóvenes hoy en el 2014. Que aprovechemos esos como ganchitos que se dan solo para las elecciones para quedar en algo permanente. Y tal vez yo insisto en que hay que superar la visión electoral. Las elecciones hay que verlas como momentos importantes, pero no como la realidad total. Aquí en El Salvador hay dos formas de vida, cuando estamos en campaña y cuando no estamos en campaña. Entonces, la importante tendría que ser cuando no estamos en campaña. Excelente. Ricardo, tus últimas valoraciones sobre este tema para ir cerrando la entrevista. Primero que todo, que la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos. Como decía Ramiro, dejemos de pensar ya en una mentalidad electoral y pensemos en una mentalidad de ciudadanía verdadera. O sea, una ciudadanía que solo se preocupa en las elecciones es una ciudadanía que hasta un poco de vergüenza decir soy un ciudadano activo cuando mi única participación es votar. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cambiar estos incentivos si queremos vivir en un país diferente. Si queremos seguir viviendo en un país donde los políticos son reyes, cuyo poder es un cheque en blanco, sigamos iguales. Solo votemos y aplaudámosle al político.
Entonces, hace poco lo mencionaba y fue justo después de un evento que tuvo otra organización. Me preocupó tanto que ellos llevaron a los candidatos para entregarles un documento, pero también para hacerle una lista de exigencias. Y yo, en lugar de ver una generación rebelde de jóvenes, o sea, rebelde entendido en buenos términos, en lugar de ver una generación de jóvenes críticos, cuestionadores, que ponen al poder político contra la pared, vi una generación de jóvenes que le aplaudían al político. Gente que yo conozco, gente con la que he tenido muy buenas discusiones, aplaudiéndole ciegamente a los discursos y a estas palabras que ya los políticos saben cómo decir. Si seguimos así, el país pinta un panorama negro. Entonces tenemos que empezar a ser más críticos. Tenemos que empezar a perderle el miedo. Desde el punto de vista de Creo, nosotros estamos a la orden para ayudarle al joven a pensar preguntas, a que ellos nos den también insumos para que nosotros podamos recoger otras inquietudes. Perfecto. Y si quieren saber más de Creo o de esta construcción de preguntas, nos pueden seguir en @creo_org y ahí van a empezar a ver nuestra agenda, que va a ser cuestionar, cuestionar y cuestionar. Perfecto. Ramiro. La historia de El Salvador nos enseña que los grandes momentos de la historia de este país han sido cuando la gente se determina su propia conciencia y sale a hacer política con las manos, con los pies y con la voz. Pienso que estamos en un momento muy importante para determinar el rumbo de este país, si sabemos identificar puntos de consenso, pero si no olvidamos los puntos importantes del debate. Como CIPGES y como juventudes organizadas, tenemos el compromiso de seguir haciendo esta lucha por las exigencias sociales de nuestra generación. Y quizás lo más importante es eso, aprender a romper los paradigmas, aprender a que no porque las cosas siempre han sido de determinada manera, están obligadas a seguir siendo así. Si nuestra generación rompe con ese vínculo, con esa cadena tradicional que tenemos de la polaridad, de la visión básica pues acerca de nuestros derechos humanos, vamos a lograr transformar un futuro o construir un futuro desde la transformación de nuestro presente. Perfecto, ha sido un diálogo bastante rico con ustedes dos. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a lo que hace cada una de las organizaciones. Y, por supuesto, sepan que ese espacio está abierto para cuando lo deseen. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes también por acompañarnos durante esta semana. Nos seguimos viendo acá en Canal TVX. Recuerden también que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y estará cargada en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.